Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y la Autoridad Nacional del Agua presentan La Hora del Agua, programa digital producido por la Autoridad Administrativa del Agua Caplina Ocoña. Seguro alguna vez te habrás preguntado, ¿cuánta agua habrá en la Tierra? Para saberlo, vamos a dar un pequeño viaje al espacio. Acompáñennos. Como verán, las 2/3 partes de la Tierra son agua, el 97.5% es salada y solo el 2.5% que utilizamos para diversos usos es dulce. Y es por eso que todos somos responsables de cuidar la calidad del agua. Autoridad Nacional del Agua. Alcaldes de la provincia y distritos de Islay. Al ingeniero Roland Fernández, director de la Autoridad Administrativa del Agua Caplina Ocoña. Al ingeniero Abelardo Mesa, jefe de gestión zonal. Al director ejecutivo de saneamiento ambiental de la Jereza, al médico Zacarías Madariaga, a los señores presidentes de la Junta de Usuarios de Islay, a los señores gerentes y funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa. El Gobierno Regional de Arequipa ha visto por conveniente convocar de manera presencial a las autoridades y representantes de las instituciones vinculadas al tema de recurso hídrico en el Valle de Tambo. Para ello, la evaluación de los acontecimientos nos indica que el tema de fondo, aparte de la resolución emitida por la Autoridad Administrativa del Agua, es impulsar y consolidar la creación del Consejo de la Cuenca de Recursos Hídricos del Valle de Tambo, que deberá ser la instancia que administre el recurso hídrico conjuntamente con las regiones de Puno y Moquegua. Por eso invoco a todos los participantes a intervenir de manera alturada y con propuestas que puedan ayudar a encauzar la correcta solución del problema suscitado, siempre priorizando la disponibilidad permanente del caudal del agua en el río Tambo y buscando obviamente mejorar la calidad del agua para la población y agricultura de la provincia de Islay. Muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestra gobernadora, Magíster Kimberly Gutiérrez Canauer. Vamos de inmediato entonces con la presentación de nuestro programa. A continuación tenemos al ingeniero Ronald Fernández Bravo, director de la Autoridad Administrativa del Agua Caplina Ocoña, de la Autoridad Nacional del Agua, con su presentación de los argumentos técnicos del otorgamiento de la licencia de uso de agua a la minera Anglo American. Bienvenido, ingeniero, adelante. Buenos días con todos y todas las personas que estamos aquí en este evento. Señorita gobernadora, señora congresista María Agüero, señor Anco, presidente del Consejo Regional, consejero Elmer Pinto, alcaldes, representante de la Junta de Usuarios y también funcionarios y amigos que estamos presentes aquí. Nosotros como Autoridad Nacional del Agua tenemos una función principal, y una función principal es gestionar los recursos hídricos a través del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. Cualquier acción que hagamos, nosotros la hacemos en función a la gestión integral de los recursos hídricos. No son acciones separadas, no solo son resoluciones para uno o para otro, son en una visión integral de los recursos hídricos. Es por eso que esta resolución se da también en ese marco. Gracias. Esta es la cuenca del río Tambo. Quizás algunos ya conozcan este mapa, este plano, y la cuenca del río Tambo tiene 3 departamentos, o sea, que están involucrados en la cuenca del río Tambo, ¿no? La mayor parte de la cuenca del río Tambo está en Moquegua, y Moquegua tiene en la zona de la jurisdicción del gobierno regional 11.000 hectáreas, y más de casi 25.000 pobladores que habitan en esta zona. O sea, no es solo que la parte baja del Valle de Tambo tenga derechos de uso de agua. También están la cuenca de la zona, digamos, del gobierno regional de Moquegua, y también uno que básicamente hace actividades de ganadería, ¿no? Entonces, pero la mayor parte de la cuenca está en el departamento de Moquegua. Por eso son los problemas que hemos tenido a veces de poder conversar, digamos, entre gobiernos regionales y ver el tema de los recursos hídricos. Los recursos hídricos no son propiedad de nadie en el Perú, sabemos, son propiedad de la nación, ¿no es cierto? Y lo administra el Estado a través de la Autoridad Nacional del Agua, que hace la gestión de recursos hídricos. Entonces,
no hay propiedad. Por eso a veces cuando dicen el agua es mía en la zona alta, por lo tanto páguenme, o en la zona media o en la zona baja, el agua es un bien público, ¿no? Eso también lo sabemos. La siguiente, por favor. Hay un tema importante que nos ha motivado en el tema de la resolución, y ustedes lo ven ahí. Ha habido contaminación, ahí está el alcalde de la provincia declarando, inclusive en un medio de prensa, que dice 60.000 pobladores del agua se van a contaminar con el agua de Tambo, o se contamina con el tema del agua de Tambo, ¿no? Y está la Autoridad Regional Ambiental solicitando emergencia, está el Consejo Nacional de Emergencia declarando de emergencia el río Coralaque, que es la parte alta justo del Tambo. Entonces hay, digamos, una problemática que hay que resolver, principal en el caso del río Tambo, ¿no? O sea, sobre todo en la parte baja, que ha sido vista por todas las autoridades, no solo es la Autoridad Nacional del Agua, son los alcaldes, la Junta de Usuarios y las autoridades que están sufriendo inclusive este problema de contaminación en el Valle Tambo. La siguiente, por favor. El estudio del INGEMET, hay un estudio del INGEMET justo para todos los elementos contaminantes y las aguas termales en el río Tambo, nos dice lo que ustedes leen ahí: 51 fuentes de aguas termales en la cuenca del río Tambo. Estudio de INGEMET para el 2020, o sea, no es un estudio antiguo, es un estudio actualizado. Y ustedes ven esos puntitos que están ahí, son parte de lo que es el río Coralaque y lo que es el río Titire, que es motivo de esta resolución. Entonces hay muchas fuentes de contaminantes en el río Titire, ¿no?, que bajan hacia el río Tambo y que han sido identificadas por institutos como el INGEMET, que son institutos científicos, técnicos científicos. Entonces, no es solo la Autoridad Nacional del Agua que ha identificado, hay varias instituciones del Estado que han identificado el tema de contaminación. La siguiente, por favor. A ver, retrocede un poquito. Al lado ven este geyser en el río Titire, que algunos lo conocen, que llaman Puente Bello, ¿no es cierto? Entonces, ahí es uno de los geysers que hay, que es bien conocido, inclusive es turístico en el caso del río Titire. La siguiente. Ustedes pueden ver acá un estudio que dice Fuente OEFA 2018. Arsénico total en el río Tambo y canales de riego. El ECA 3 para riego. Esa es la clasificación del Ministerio del Ambiente. Ustedes pueden ver acá en 7 puntos del río Tambo, la parte baja, no la parte alta, en la parte baja del río Tambo, desde la cabecera, digamos, del ingreso a las zonas agrícolas hasta abajo, 7 puntos se han tomado. Los 7 puntos pasan el arsénico en el río. El ECA es 0,1 miligramos litro. Y como ustedes pueden ver, en el río todos se pasan. Y a veces 2, 3 veces, hasta 4 veces pasan los límites o los estándares de calidad ambiental en el río Tambo. Pero en los canales también. O sea, no solo en el río, también en los canales de riego. Ustedes pueden ver ahí el canal Tambo, canal Ensenada Mejía Moliendo 1, canal Ensenada Mejía Moliendo 2, canal Ensenada Mejía 3 y canal Ensenada Mejía 4. ¿Por qué se toma el canal Ensenada Mejía Moliendo? Porque de ahí se toma el agua potable para las poblaciones. Por eso es que ahí se ha tomado varias muestras ahí y Punta de Bombón. Y como ustedes pueden ver también, todos se pasan el arsénico. O sea, están sobre los límites de arsénico. Y estamos hablando solo ahorita del tema para la agricultura. Entonces, estamos pasando los límites máximos que deben tener para la agricultura el arsénico, en general. La siguiente, por favor. El boro, igual. Ustedes pueden ver ahí también el boro. Todos en el río Tambo y en los canales, todos sobrepasan el límite máximo permisible de boro. Todos pasan. Y pasan hasta 3, 4 veces en el caso del boro, ¿no? Mucho más que el arsénico. Pero el arsénico es más peligroso que el tema del boro. Entonces, ahí ustedes pueden ver, para el caso del arsénico y del boro, se excedieron los ECAs agua, categoría 3 de 1, para los 7 puntos de muestreo ubicados en el río Tambo, desde el anexo del Carrizal hasta 300 metros antes de la desembocadura del mar. Y los 6 puntos ubicados en los canales de riego del Valle Tambo. Eso para el arsénico y para el boro, todo se pasaron. La siguiente. Boro en aguas de riego. ¿Por qué lo pongo este tema? Por el tema justo de la agricultura. Ustedes pueden ver ahí, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos desarrolló 3 guías específicas para el boro. Y establece los rangos del boro entre 0,3 y 0,25, ¿no?, para cultivos semitolerantes, para cereales y granos, y para compuestos tolerantes, que incluyen la mayoría de verduras, que sí pueden pasar, que están en el rango,
Pero la mayoría de cultivos que ustedes pueden ver acá, el agua en todos los canales monitoreados por la OEFA sobrepasa los 3.9 miligramos por litro de boro, más de 10 veces por encima lo que señala la Agencia para la Protección Ambiental de Estados Unidos. Entonces, son temas científicos, o sea, no son, digamos, caprichos de nadie, ¿no? Eso está así, es la realidad. La siguiente. Bueno, ustedes también, algunos conocen la zona alta de la cuenca del Tambo, ¿no? Entonces, hay dos grandes contaminantes en el río Tambo, el río Titire y el río Vagabundo. El río Vagabundo es el mayor contaminante, ¿no? Que está a la derecha, digamos, de la cuenca, mirando aguas abajo, y el Titire, que es el problema de esta resolución. El Vagabundo es más o menos, representa casi el 60% de la contaminación, y el Titire casi el 40% de la contaminación en borio y arsénico, no solo borio y arsénico, ¿no? También otro tipo de metales pesados en el río, pero principalmente el arsénico y el boro. Y se va acumulando hacia aguas abajo para llegar al río Tambo. También se va acumulando y se va diluyendo también, ¿no? Por la cantidad de agua que va ingresando. Pero tenemos altos contenidos de arsénico, como ustedes pueden ver ya en la parte baja del río Tambo. La siguiente, por favor. La OEFA hizo un estudio del 2018. Ese estudio del 2018 señala cómo está la contaminación de arsénico en los productos del Valle de Tambo. Y ustedes pueden ver ahí también que hay alta contaminación en los camarones, y eso seguro ya Salud lo va también a tocarlo, ya con más detalle que yo. Pero yo estoy mostrando simplemente de que sí hay plomo, por ejemplo, cadmio, arsénico total en el camarón, en el río Tambo, pero también en los productos. Y ustedes pueden ver ahí, el Códex Alimentario es el que nos rige a nosotros para el tema de alimentación, y establece límites para el arsénico también. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, en el caso del olivo, 6 veces se sobrepasa el contenido de arsénico que debería tener. Es por eso que en el caso de la exportación del olivo no se puede exportar olivo. Hay otros productos que sí, que tienen, digamos, menos límites menores, que sí pueden ser exportados. Pero ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, el caso del olivo, hasta 8 veces en Deán Valdivia. El arroz, que el límite máximo es 0,2, tiene 0,6, en el caso de Cocachacra, ¿no? Entonces, ahí, digamos, estamos pasando inclusive en los contenidos de los productos alimenticios, en el caso de, están acumulando en el tejido arsénico, ¿no? Y esto es un estudio de la OEFA también. La siguiente, por favor. Veamos ahora, este es el tema de cultivos. Esto ahora que vemos es el tema en agua potable. Hay una norma para el agua potable en el Perú, ¿no? Y hay normas también internacionales para el agua potable que establecen límites, en algunos casos menores, en otros casos mayores, pero en el caso peruano la normativa es 0,01 miligramos litro de arsénico en el agua potable, en el agua que tomamos. Eso es la norma peruana. La siguiente, pasa por favor. Y esto es lo que tenemos en las plantas de tratamiento de agua y en el sistema de conducción de Mollendo y de Mejía, de Islay. Eso es lo que tenemos. Ustedes pueden ver ahí, reservorio de la planta 0,09, 9 veces más que el límite permitido en el decreto supremo. Y todavía ese límite es alto, porque hay otros países que tienen límites más bajos en el caso de arsénico. Y como ustedes pueden ver, los reservorios de la Curva, del Arenal, de Cocachacra, todos pasan 5 veces, 9 veces el caso del límite de arsénico que está previsto en el decreto supremo para agua potable. Eso es en reservorios. Ya en los puntos de muestreo del Mollendo, ya en las tuberías, digamos, en las redes, ustedes pueden ver también que todas sobrepasan, algunos, hasta la localidad de Mollendo, por ejemplo, 0,8 dice, o sea, 8 veces más lo que es el límite permisible. Entonces, eso es lo que estamos tomando en Islay. Y eso quizás ya lo van a ver si es que hay efectos o no efectos en la salud, pero a nivel mundial, el límite de arsénico, como ustedes han visto, no sobrepasa el 0,1, 0,01, ¿no es cierto? Y acá estamos pasando lejos el tema del arsénico que estamos tomando en la provincia. Entonces, ese es un gran problema para todos y para la Autoridad Nacional del Agua en los temas de gestión del agua. Tenemos que resolver ese problema.
y más cuando ha habido el tema de Tucar y la mina esta que no tiene un buen cierre y sabemos que ha bajado agua de la mina y hemos tenido mayores concentraciones todavía. Entonces tenemos un gran problema ahí. Como ustedes pueden ver abajo, el reglamento del Decreto Supremo 031/2010 de salud dice arsénico no debe sobrepasar los 0,01 miligramos litro. Y todos estamos pasando eso. Todas las fuentes que tenemos allá. La siguiente. Efectos del arsénico en la salud. El doctor seguro lo va a detallar allá ya lo que pasa en la provincia. Pero yo solo les pongo igual. La Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos ha clasificado el arsénico como un carcinógeno de clase A. La exposición crónica a bajos niveles de arsénico, menos de 0,05 partes por millón, ha sido vinculada con cáncer de piel, riñón y vejiga, así como otros problemas del sistema cardiovascular, enfermedades de la piel y neurología. Cito quien lo ha hecho, EPA 2003, o sea, no es la Autoridad Nacional del Agua, son investigaciones científicas. Algunos estudios realizados en países como Taiwán, Japón, Inglaterra, Hungría, México, Chile y Argentina por el Centro Nacional de Investigación de los Estados Unidos demostraron una relación directa entre el cáncer de piel en dichas poblaciones contra los niveles de arsénico en el agua potable. Romero 2011, investigaciones. O sea, no es, digamos, un capricho nuestro, es una realidad y está corroborada por varias investigaciones a nivel internacional y por investigaciones a nivel local también. Entonces, esos son efectos que podemos tener en la provincia por el tema que estamos tomando. Ustedes han visto ahí las cantidades de arsénico. La siguiente, por favor. Esto ya es el tema de la resolución. Entonces, para nosotros lo anterior es una problemática central. Reclamo de muchos años del Valle de Tambo por el tema de la contaminación, reclamo de muchos años por el tema de la cantidad de agua también. Entonces, y la resolución intenta resolver algunos de estos temas, no todo, pero sí la resolución intenta resolver. Este es el esquema que ustedes ven cómo está, digamos, el esquema del Quellaveco, o sea, de la toma de agua Quellaveco. El Quellaveco va a tomar agua del río Titire, o sea, es agua que le estoy diciendo que tiene altos contenidos de arsénico, es el segundo gran contaminante del Valle de Tambo, ¿no? Ese es el gran contaminante, es uno de los dos grandes contaminantes. Va a tomar agua del río Tira, hay una toma ahí, va a traerla por una tubería que ya está construida hacia Quellaveco, pasándola de la cuenca del río Tambo va a pasar a la cuenca del río Moquegua, ya no va a estar en la cuenca del río Tambo esa agua, va a pasar a las operaciones de mina Quellaveco. Quellaveco ha construido para eso una represa, que es la represa del río Vizcachas, ¿no? Que va a descargar 10 hectómetros cúbicos de agua limpia en compensación de los 18 hectómetros cúbicos que tiene aguas arriba. Pero además se van a descargar los 8 millones de metros cúbicos que están en el Decreto Supremo 02, que ya son un compromiso, bueno, es un compromiso, es un mandato, ¿no es cierto? Es una norma, que deben ser descargados para compensar en época de estiaje al Valle de Tambo por el efecto que tuvo la represa de Pasto Grande, que está más arriba. Si ustedes ven ahí, está más, dos represas prácticamente en el río Vizcachas, ¿no? Y la represa del río Vizcachas, que está más abajo de la de Pasto Grande, es la que va a soltar 18 millones de metros cúbicos entre septiembre, octubre, noviembre y diciembre, justo para compensar, digamos, el agua que está con contaminación natural en la zona alta y descargar en la época que más se necesita en el valle, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el contenido. Y eso va a llevar, digamos, el agua del Titire, que además se va a llevar el agua que está bajando de Tucari, o sea que es esta mina que habíamos conversado que no está bien, no se ha hecho bien el cierre, y que es el que estaba virtiendo aguas y que se juntaban con las aguas de los geysers ahí justo en Puente Bello y producían, porque prácticamente esas aguas tienen hierro, entonces producen sulfuros de hierro. Y esos sulfuros de hierro son de este color, pues que ustedes han visto en el río, que se pintaba de color café, medio rojo, ¿no es cierto? Eran sulfuros de hierro por el tema de justo del encuentro de las aguas con hierro con las aguas que tienen azufre en el río Titire. Entonces, eso es por eso que teníamos el agua abajo con mayor contaminación y con una coloración diferente. Esas aguas se las va a llevar Quellaveco. O sea, esas aguas ya no van a pasar hacia el río Tambo, se las va a llevar Quellaveco. Y en compensación se va a descargar, como decía, 10 millones de Vizcachas
más 8 millones, que es el compromiso ya del decreto supremo anterior. O sea, 18 millones se van a descargar. Entonces, ese es el compromiso, digamos, y este es lo que dice la resolución. En el contenido de la resolución, que a veces es complicada leerlo, ¿no? Porque tiene muchos considerandos y muchas cosas, a veces es complicada de leer, pero eso es lo que dice la resolución. Eso es lo que dice. Y ustedes pueden ver ahí los contaminantes que tenemos en los estándares de calidad en el río Titire: conductividad arriba del 76% de los estándares, sodio arriba del 75%, aluminio arriba del 348%, ¿no? Arsénico 420 veces más del límite, boro igual 63 veces, cadmio, litio, manganeso. O sea, ese es el contenido que tiene el río Titire. O sea, no solo es. Ahora, aquí hay un tema que a veces no vemos también, o sea, que ese es el tema de otros metales pesados que también pueden afectar la salud, ¿no? Estamos viendo el arsénico, ¿no? Pero hay otros metales que pueden afectar la salud. Entonces, eso es lo que va a hacer, ¿no es cierto? Entonces, la resolución lo que intenta hacer es eso. No está afectando derechos de los agricultores ni del Valle Tambo. Lo que está haciendo es mejorar las condiciones de calidad y de cantidad también, como lo vamos a ver ahora, en el caso del Valle Tambo, ¿no? A veces hay incomprensión en estos temas, es cierto, porque las resoluciones son muy, a veces, difíciles de leer, pero esto es lo que le estoy diciendo, es lo que dice la resolución. La siguiente, por favor. Bueno, esto es ya lo que va a descargar la presa del río Vizcachas, que les decía. Va a descargar a la cuenca de Tambo 10 millones de metros cúbicos desde Vizcachas, por el caudal ecológico, por la compensación por agua del Titire, por caudales bajos de septiembre a diciembre, va a hacer esta descarga. Más 8.2 millones de Pasto Grande, que es el compromiso que ya los agricultores de acá, los productores saben, que tienen que descargarse en función del plan de aprovechamiento de disponibilidades hídricas, ¿no? Que tiene que descargarse. Eso lo va a descargar también, o sea, no se lo va a quedar de Vizcachas, ¿no? Y va a ir a Callabeco 18 millones de metros cúbicos del río Titire, ¿no? Eso es lo que va a ir del río Titire, lo que se va a quitar al río Tambo. La siguiente, por favor. Este es el balance hídrico que tenemos nosotros en el Valle de Tambo. A la izquierda de ustedes están viendo lo que es en la actualidad, ¿no? Y a la derecha lo que sería con el tema de la represa. Entonces, ustedes ven aquí esa curva primero que dice 710 hectómetros cúbicos o millones de metros cúbicos, es en épocas de avenida promedio. O sea, cuando llueve, el promedio por el río Tambo, por el puente donde se mide, se baja hacia el mar 717 millones de metros cúbicos, se van al mar. En las épocas, sabemos, de enero a marzo. En épocas más secas, que es lo que está abajo, la curvita azul, en el lado izquierdo, dice 190.34 hectómetros cúbicos o millones de metros cúbicos. Inclusive en épocas más secas, que nosotros llamamos al 75% de probabilidad de que ocurra, o sea, años secos para nosotros, hay 190 millones que se van al mar, pero en periodos secos, en octubre, en agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, tenemos un déficit de 11 millones. Si tenemos un año seco, sabemos, por eso se pidió la compensación del decreto supremo 02, ¿no es cierto?, que suelte esa agua para compensar este tema que teníamos déficit en años secos, ¿no? En años normales no tenemos ese déficit, llueve más. Entonces pero de todas maneras se suelta, porque de todas maneras, como ustedes ven, la curva es muy pegadita acá abajo, ¿no? Entonces, inclusive en años normales es por eso que todavía se suelta, y también para diluir el tema de la contaminación, ¿no? Porque sabemos también de que mientras menos caudal haya en el río, los contaminantes de arriba que habíamos visto son manantiales, son geysers, tienen caudales permanentes. Entonces, por eso es que hay mayor contaminación, menor capacidad de dilución del río, cuando hay periodos secos, lo que son desde agosto hasta diciembre, ¿no? Pero esto es lo que va a pasar cuando se ponga a efecto, digamos, la resolución y las descargas de la represa Vizcachas y de Pasto Grande. Ya no va a haber prácticamente ese déficit entre julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Este es para año seco, también igual que acá, ¿no? Para año seco. Entonces, en año seco vamos a tener todavía los 190 millones, pero además las descargas que van a ser agosto, septiembre, octubre, noviembre, o septiembre, octubre, noviembre, van a compensar ese déficit, ¿no? Entonces,
Beneficios, la siguiente pase por favor. Entonces, algunas conclusiones, justo acá están los beneficios, ¿no? Entonces, con la resolución lo que se hace es mejorar la cantidad de las aguas del río Tambo en un 40% aproximadamente, para el tratamiento de agua potable y para la agricultura. Entonces se va a bajar el tema del arsénico y del boro, principalmente el arsénico, porque el boro a veces arrastra también de suelos, pero principalmente el arsénico para el tratamiento. Entonces va a bajarse. Y segundo, va a haber una solución a los déficits estacionales en los años secos, lo que les había mostrado. De septiembre a diciembre se va a soltar el vizcachas y lo que debe soltarse de acuerdo al plan de aprovechamiento de disponibilidades hídricas que aprueba la Autoridad Nacional del Agua entre septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ¿no? Para compensar justo ese tema de lo que se va a tomar del río Titira. Entonces hay una compensación ahí. Entonces esa es la segunda conclusión. Y la tercera conclusión, la aprobación de las descargas del plan de aprovechamiento, porque a veces hay digamos desconfianza, ¿no es cierto? Ya cuando estuvo Cristala, sabemos, no nos quiso soltar, ¿no es cierto? En ese tiempo presidente del gobierno regional de Moquegua no quiso soltar los 8.2, problemas en la represa de Pasto Grande, pero ahora hay, digamos, un marco legal ya establecido. Tampoco antes estaba la Autoridad Nacional del Agua. Ahora hay un marco legal establecido que es el plan de aprovechamiento de disponibilidades hídricas, que establece, digamos, qué se debe descargar en las represas y cuánto y en qué cantidades, ¿no? Y si no se hace, hay sanciones y hay supervisión por parte de la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Pero aparte de eso, este plan de aprovechamiento de recursos hídricos lo debe elaborar el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Lamentablemente no tenemos consejo en la cuenca del río Tambo, ¿no? Aquí en Arequipa, y quizás hay acá personas que conocen cómo hacemos el plan de aprovechamiento de disponibilidades hídricas, se hace concertado. Se hace concertado. El ingeniero Eloy Arenas, que es el presidente del consejo de acá de Arequipa, sabe muy bien cómo se hace el plan, se elabora, se aprueba en el consejo y se lo manda a la Autoridad Nacional del Agua. Y se aprueba con una resolución y eso es ley. Y así se hace la distribución del agua en todo el año con ese plan. Ahora, como no hay consejo aquí, lo hace la autoridad local del agua y lo aprueba la autoridad administrativa del agua, ¿no? Pero digamos con algunos niveles de concertación, pero no los niveles que tiene que tener el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, porque ahí hay un grupo de trabajo del plan de aprovechamiento de disponibilidades hídricas que tiene que aprobarlo. Entonces eso nos está faltando, y ahí justo tenemos por eso el tema de las desconfianzas, de que puede que Moquegua no quiera soltarme el agua, ¿no? Entonces eso lo debemos resolver de una manera. La siguiente, por favor. Algunas recomendaciones que ya damos por este tema. La primera, implementar el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, ¿no? Sabemos que hay discrepancias entre Arequipa, Moquegua por el tema del agua, Moquegua con Puno por el tema de límites, ¿no? Y que a veces nos impiden sentarnos en una mesa como estamos ahora para poder escuchar, concertar, ver, digamos, este tema de concertar intereses es importante, ¿no? Todos tenemos intereses, algunos de un tipo, algunos intereses por el agua, otros intereses políticos, otro tipo de intereses económicos, ¿no? Todos tenemos intereses y a veces muchos se confunden en el tema del agua, se juntan los intereses, pero justo estos espacios de coordinación y concertación son para eso, para coordinar, ver, establecer cuáles son los intereses y conciliar, digamos, el tema, en este caso del agua, ¿no? Cómo manejamos y cómo gestionamos el agua. Entonces, ese es el tema, digamos, del Consejo de Recursos. Entonces, pero este Consejo de Recursos de Cuenca tiene que elaborar el plan de gestión de recursos hídricos de la cuenca. Y el plan de gestión de recursos hídricos es una mirada no solo actual, es una mirada futura. Es una mirada futura. En Islay, nosotros tenemos, la región Arequipa, tiene varios proyectos, ¿no es cierto? Tiene la ampliación del puerto, el puerto de Corío, la petroquímica. ¿Y cuánto creen que va a demandar de agua ese crecimiento? Si hago el puerto de Corío, ¿cuánto de agua me va a demandar? ¿Cuánto de agua va a demandar la petroquímica? El proyecto de irrigación, ya sea Alto La Punta o Plemecín, ¿cuánto de agua me va a demandar? ¿Y de dónde va a salir esa agua? Mira, yo les digo, solo la petroquímica te demanda 50 millones de metros cúbicos, solo la petroquímica, si hacemos el polo petroquímico en Islay. Entonces, eso es la planificación. Tengo que planificar a futuro qué voy a hacer en función al desarrollo de las personas, primero, al desarrollo humano primero, al desarrollo económico segundo, y también a la preservación del medio ambiente, la conservación ambiental. En este caso, calidad de aguas, por ejemplo, ¿no?
Entonces, así tenemos que ver, o sea, la Autoridad Nacional del Agua no lo ve desde el punto de vista, como dicen, está favoreciendo a la minera, desfavoreciendo a la agricultura, o favoreciendo uno, favoreciendo otro. Tenemos que ver en un marco integral, y el plan tiene que ver así. Y como les decía, no somos los únicos en la cuenca. Hay gente que vive en la cuenca, comunidades campesinas en la parte alta, comunidades campesinas también que hacen agricultura de valle interandino en Moquegua, y algunos conocen Chojata, Yoque y toda la zona que está Omate, Quinistaquillas, que están en Moquegua, ¿no? Que también son usuarios de agua de la cuenca. Y por último, resolver justo el abastecimiento de agua de Caliagua para la población de Islay. ¿Y cómo podemos resolver este abastecimiento de agua sin contaminantes en la provincia de Islay? Ya no está aquí Sedapar, pero Sedapar tenía un proyecto para hacer ósmosis inversa, una planta de ósmosis inversa, que era más de 1.000 millones de soles solo la construcción. La operación tenía un costo, y ese costo aproximadamente iba a estar entre 3 y 4 soles el metro cúbico, o sea que debía pagar la población. Entonces es inviable. Ya Sedapar señaló que es inviable. Yo tuve una reunión con el directorio sobre este tema y dijeron, pues esto es inviable, ¿no? O sea, la población no va a pagar y tampoco hay 1.000 millones para hacer la planta. Entonces tenemos que buscar otra alternativa. La alternativa que está proponiendo, por lo menos ahora, la Autoridad Nacional del Agua, que lo hemos conversado con Sedapar, es que ya no tomes agua, digamos, del río Tambo, sino tomemos agua de lo que es el río Chili. El río Chili, que ahora está abasteciendo agua, ustedes saben que hay planta para La Joya, ¿no es cierto? Hay dos plantas para La Joya, una de Sedapar y otra del gobierno regional, para La Joya y para la ampliación que está ahí. En el canal La Joya, abajo, en San Camilo, se puede tomar agua y se puede hacer una planta y llevar a lo que sería el déficit que tenemos ahorita en Matarani, por ejemplo, ayudarnos a lo que sería el crecimiento de Matarani, ¿no? y dotar agua de mejor calidad a lo que sería la provincia de Islay. Entonces, hay soluciones que se pueden dar. El problema es que tenemos que sentarnos a conversar y ver, digamos, de una manera integral la planificación del agua, como les decía, primero para la población, después, digamos, para las actividades productivas y entre ellas prioridad del tema agrario, ¿no es cierto? Y después otras actividades productivas como el puerto, por ejemplo, que tiene algunas industrias y otro tipo digamos, de actividades que también generan economía. Entonces, necesitamos hacer eso. Lamentablemente a veces por estos temas que tenemos de conflicto, de no entendernos y de no entender las cosas, digamos, las realidades, yo les he explicado ahorita con datos y con datos científicos lo que está pasando. No es invención de nadie, pueden comprobarlo, la internet está para que ustedes busquen información, puedan verlo, puedan corroborarlo, y ahí está. Entonces esas son las recomendaciones que tenemos. Y lo último que quería yo decirles es, bueno, aquí no hay la última lámina, parece que no aparece, pero que nosotros, como decía, exactamente esa última lámina, que nosotros buscamos este tema de cómo equilibrar las necesidades, los intereses y los objetivos económicos, sociales y ambientales. Tenemos que equilibrar. El agua tiene que ser un elemento de equilibrio. A veces es imposible, a veces es difícil. A veces es bien difícil, como ahora, por ejemplo, ¿no? Es bien difícil porque hay muchas incomprensiones. Pero tenemos que equilibrar. Hay un objetivo económico que tiene que ver con el crecimiento, pero también un objetivo del desarrollo humano, que en este caso es el agua para la población. Pero también hay temas ambientales. El camarón, por ejemplo, es un tema ambiental, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener un equilibrio. Es bien difícil equilibrar. Muchas magulladoras tenemos en este tema de tratar el equilibrio porque hay enfrentamientos y todo ese tema. Entonces, yo con eso les he mostrado lo que es la resolución, el concepto y el contenido de la resolución, y les agradezco haberme escuchado, señorita gobernadora. Muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero Ronald Fernández Bravo, director de la Autoridad Administrativa del Agua Caplina Ocoña, por la exposición de los motivos técnicos de la resolución 624-2022. A continuación, según el programa establecido, tenemos la presentación del estado situacional del proyecto de afianzamiento hídrico de la ejecución de la presa Yanapugio, a cargo del ingeniero Abelardo Mesa González, representante y director zonal del Programa Subsectorial de Irrigaciones PCI del Ministerio de Agricultura y Riego. Adelante, ingeniero, buenos días. Magíster Kimberly Gutiérrez, presidenta regional,
congresista María Agüero, señor presidente del Consejo Regional José Luis Anco, consejero regional ingeniero Elmer Pinto, autoridades, funcionarios y asistentes, todos tengan muy buenos días. Permítanme en primer lugar traer el saludo de nuestra nueva ministra de Desarrollo Rural y Riego, la ingeniera Jenny Patricia Ocampo Escalante, quien, como todos ustedes saben, ha sido designada el día de ayer, y esperamos de todo corazón que su gestión sea larga y nos permita una estabilidad en el sector, que no la tenemos hace ya unos meses atrás. Y bueno, recibí la invitación el día de ayer por la noche del arquitecto Elfrio Ortiz, quien me llamó gentilmente, y he procurado hacer una presentación lo más rápida y didáctica posible, atendiendo el tiempo que tuvimos desde que nos enteramos de esta convocatoria. La siguiente, por favor. Bueno, como ustedes saben, en la década de los 80 se llevó a cabo el proyecto de la presa Pasto Grande, que entre otros consistía en derivar agua para la cuenca de Moquegua. Esto tuvo una afectación en la cuenca del río Tambo, la cual históricamente ha sido materia de conflicto. Ya lo dijo bien mi colega, que ya por decreto supremo se dispuso que esa afectación, que se determinó que era de 8.2 millones de metros cúbicos, sea entregada en época de estiaje de la presa de Pasto Grande. El gobierno central, a través de sus diferentes gestiones, ha procurado resolver este problema mediante la ejecución de un proyecto de compensación, la famosa presa de compensación que todos conocemos. Hubo intentos como la presa de Tolapalca, que fracasó por la oposición férrea de las comunidades campesinas de la zona. Se fue desestimada por esto, fue declarada inviable socialmente. Luego se hizo la presa Paltituri, o sea, había una serie de proyectos. La que fue más cercana fue la presa Paltituri, que lamentablemente no se llevó a cabo pese a estar ya en elaboración de expediente técnico debido a un conflicto territorial entre Moquegua y Puno, que obligó a, tomaron la decisión de hacer poner una medida cautelar, la cual hasta el día de hoy se encuentra vigente e impide que se lleve a cabo este proyecto. Y luego de ello, el Minagri en ese entonces, a través del PSI, planteó el proyecto de la presa Yanapugio. Esta se encontraba kilómetros aguas abajo del río Paltituri, y se determinó de manera tal que no afecte al proyecto de Paltituri, el cual pensamos en algún momento se resuelva este tema judicial, se pueda llevar a cabo. El proyecto, básicamente ustedes pueden ver, no sé si tiene un puntero. Bueno, ustedes ven en la parte alta está el proyecto Paltituri, aguas abajo está el proyecto Yanapugio, y este sirve para compensar este impacto que tuvo la presa de Pasto Grande, y es exclusivamente destinado al Valle del Tambo, el cual ven ustedes en una línea fucsia, está enmarcado aguas abajo, ¿no? La ubicación es entre las regiones de Arequipa y Moquegua, las provincias General Sánchez Cerro y la provincia de Islay en Arequipa. Bueno, los distritos son Ichuña, Yubinas en Moquegua y Islay en Arequipa. La siguiente, por favor. Bueno, el objetivo ya se los dije, es dar una adecuada y suficiente disponibilidad de servicio de agua de riego para los distritos de Ichuña y Yubinas. Gracias. De los distritos de Ichuña y Yubinas en la provincia General Sánchez Cerro, departamento de Moquegua, y distritos de Islay en el departamento de Arequipa. Tenemos un beneficio estimado de 3.400 familias para 10.900 hectáreas que tenemos aguas abajo. Hay que diferenciar ahí que son 9.582 hectáreas en el Valle del Tambo y una ampliación de frontera agrícola de 1.306 hectáreas en Pampa Cantera. Pampa Cantera se encuentra ubicada a la altura de la punta de Bombón. Los componentes, esto es importante que lo diga, los componentes del proyecto original a nivel de perfiles, una presa, la presa Yanapugio, con 49.87 millones de metros cúbicos de almacenamiento total,
y un volumen útil de 33.27 millones de metros cúbicos. Esto atendiendo que era una presa originalmente prevista de hacer de tierra con núcleo de arcilla y preveía todo lo que son los sedimentos y el volumen que se pierde por ellos. Además, contempla el mejoramiento de 42.49 kilómetros de canales de río en el Valle del Tambo, 21 kilómetros de canales principales y 21 kilómetros de canales secundarios, la construcción de una captación y 52 kilómetros de canales para la nueva irrigación en el sector Pampa Cantera, y además un cuarto componente que era la asistencia técnica, gestión, capacitación en riego y organizaciones de usuarios. Este era el proyecto original, el que se contrató y se inició los estudios a nivel definitivo en el mes de junio del año 2021. La siguiente, por favor. Bueno, acá vemos una línea de tiempo que tenemos actualizada, que el proyecto debe culminarse a nivel de estudio a mediados del 2023 y el estudio de impacto ambiental a fines del 2023. El costo del proyecto actualizado es de 583 millones de soles y quiero acá sí detenerme un poco para mostrarles el estado situacional. Desde junio del año pasado se vinieron haciendo los estudios definitivos a cargo de una empresa consultora denominada Agua, Energía y Minería Ingenieros Consultores S.A., una empresa reconocida con amplia experiencia en el sector. Se realizaron tanto los estudios en la parte alta, o sea en la ubicación de la presa, como en la parte baja donde tenemos el mejoramiento de los canales y la nueva irrigación de Pampa Cantera. El 29 de enero del 2022 la empresa consultora emitió un primer informe en el cual detallaba que había encontrado bastantes problemas en la geología al momento de hacer las perforaciones diamantinas para traer para determinar la calidad de la roca que teníamos en la zona de ejecución del proyecto. La siguiente, por favor. Como ustedes pueden ver, esta es la posición donde teníamos el eje del proyecto original y se han hecho hasta 3 ejes probables. En el primero, que era el eje original que determinaba el estudio de perfil, en el estribo derecho se encontró la presencia de una roca que nosotros la denominamos CARS, los geólogos deben saber de qué se trata. Básicamente es que la roca presentaba cavernosidades considerables, lo cual impedía que se tenga una adecuada estanqueidad del vaso de la presa. En otras palabras, iba a haber filtraciones de gran consideración, las cuales no garantizaban la estanqueidad, como les decía anteriormente. Luego de ello, se han buscado hasta 2 ejes alternativos cercanos al eje original, uno a 60 metros y el otro a 80 metros aguas arriba del eje original, y habiendo encontrado en el de 60 metros una roca que podría decirse que permitía la construcción de la presa en la zona. Se continuaron los estudios, la geología, y se determinó ese eje de presa, y en ese entonces también se determinó que la presa ya no iba a ser de tierra con núcleo de arcilla, porque la arcilla en la zona era escasa, y las canteras se encontraban ya en la región de Puno y a 24 kilómetros de distancia aproximadamente, lo cual lo hacía muy costoso, y además que íbamos a tener problemas al ingresar al territorio de Puno que impiden la construcción de proyectos para Arequipa y Moquegua. Se modificó el diseño de la presa para hacer una presa de RCC, que es una presa de concreto compactado con rodillo, y luego de ello, cuando ya se estaba haciendo el diseño, se determinó que además de las pruebas geológicas que hicimos para el eje, se requería hacer también para el vaso de la presa, para ver qué condiciones tenía el vaso, ya que el expediente y el contrato no determinaban ello. Cuando se hicieron estas pruebas, tuvimos una noticia lamentable, ya que se encontró unas rocas que se denominan evaporitas, que son rocas con alto contenido salino. Se realizaron las pruebas, se sacaron las muestras y lamentablemente no solo era el contenido salino, sino que eran muy solubles al contacto con el agua. Ustedes pueden ver en estas 2 fotos, son las pruebas de la roca, como ven, súper fracturada, inestable, y además acá ven que es un contenido salino y que cuando se hicieron las pruebas en laboratorio pues nos dio malos resultados.
Esto determinó la suspensión del proyecto porque ya se declaró inviable técnicamente la ubicación de la presa en la zona de Yanapugio, y eso fue a finales del mes de marzo, y desde el mes de marzo se ha buscado una nueva ubicación, la cual ya se ha encontrado, pero ya no es en esta zona, sino a 5.3 kilómetros aguas abajo, a más o menos 300 metros aguas abajo de la conjunción del río Paltiture con el río Ichuña, ¿no? Se ha encontrado una zona aparente, se han hecho las visitas de campo, y se ha hecho geología superficial, se ha buscado los mapas geológicos existentes, y aparentemente esta es una buena zona. Es bueno precisar que esta roca que nosotros hemos detectado acá, que hace inviable el proyecto, no aparecía en los mapas geológicos existentes, lo cual quiere decir que son unidades geológicas locales que no pudieron ser determinadas originalmente. En esta zona ya aparentemente, como les digo, la zona es buena, es una roca aparente, es una roca sana y que nos daría una buena estanqueidad. Desde el mes de marzo hemos trabajado intensamente en el manejo social, ya que, como ustedes comprenderán, la zona de influencia del proyecto es diferente. Antes teníamos aquí esta zona de Yanapugio, con distritos y localidades diferentes, y ahora esta nueva zona se encuentra en el distrito de Yunga, siempre en la provincia de General Sánchez Cerro, pero acá ya son nuevos actores, una nueva área de influencia directa. Durante ese tiempo hemos conseguido hacer ya el trabajo social y hemos logrado la autorización para hacer los trabajos relacionados con el expediente técnico, no todavía con la obra, y nos han permitido que ya ingresemos maquinaria y hagamos trabajos en esta zona. Además, ustedes entenderán que todo el metrado que teníamos para hacer pruebas de diamantinas, perforaciones, se gastó en esta zona. Y él es Manuel y es amigo del agua. Manuel la cuida porque sabe que de ella depende el crecimiento de sus cosechas. Ella es Marta y es amiga del agua. Marta la cuida porque sabe que la salud de sus pacientes depende de ella. Él es Javier y también es amigo del agua. Javier la cuida porque sabe que de ella depende la vida de sus animales. El agua es un recurso vital para todas las actividades de nuestro país, así como para garantizar el crecimiento, la buena salud y el futuro de todos los peruanos. Autoridad Nacional del Agua. ¡Cuánta producción en la chacra de Juan! Uy, José, ¿pero qué pasó en la tuya? Al parecer Juan sabe utilizar bien el agua. En cambio José, no muy bien. Cuando usamos inteligentemente el agua que nos brinda la naturaleza, como lo hizo Juan, construyendo microreservorios para almacenarla en época de lluvia, no nos hará falta. Valoremos las prácticas ancestrales del buen uso del agua. Autoridad Nacional del Agua. Programa digital producido por la Autoridad Administrativa del Agua Caprina Ocoña.